El increíble castillo vagabundo de Hayao Miyazaki. Hayao Miyazaki es uno de los grandes genios de la animación y del cine universal. Como prueba están los más de 80 premios que ha recibido alrededor del mundo y entre los que podemos contar 2 Oscar, pero sobre todo sus películas llenas de discursos de humanismo y solidaridad y su inconfundible e inigualable estilo. En 2024, uno de sus más grandes logros cumple 20 años de haberse estrenado. El increíble castillo vagabundo, una historia indescriptible, pero que desde el primer fotograma se adentra en el corazón de quien la ve. Una aventura en la que caben influencias y referencias, ya sea a los mundos de Lewis Carroll o a las pinturas del Bosco. Una oda al pacifismo, pero también al surrealismo, a la vejez y a la juventud al mismo tiempo. Para revisar a esta, una de las películas animadas más famosas, queridas y exitosas de la historia, invitamos a este podcast al guionista y director Antón Goyenechea, viejo amigo de Cine Garage y gran detective de los callejones de alegorías que propone siempre el mundo de Hayao Miyazaki. Hablemos entonces de El increíble castillo vagabundo. De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada, esto es Cine Garage, aquí cabe todo el cine. Queridísimo Antón, no necesitas mayor presentación, aunque probablemente haya gente que por ahí diga, bueno, ¿y ese por qué va tanto a Cine Garage? Pues bueno, aquí viene gente muy talentosa y tú eres, la verdad, de los primeros en la lista. Entonces, bienvenido a los micrófonos Cine Garage nuevamente para hablar de una gran película, Antón. Tú sabes que a mí me encanta estar contigo, hablar de cine y de hecho de las pocas cosas que me gusta hablar. Entonces, una buena forma de no ser pesado es que te graben. Estuviste a nada de decir, de hecho no me gusta hablar de nada más contigo. Me gusta hablar de otras cosas contigo, pero como sabes tanto de esto, pues yo me conformo con esto. No, para nada. Ya sabes que cuando nos vemos hablamos de todo lo que quieras. Acaba de ocurrir, además, hace poquito nos vimos. Nada más recordarle a la gente, suscríbanse al podcast, hagan clic en el icono de la campana para que nos ayude a visibilizar todavía más el trabajo que aquí estamos haciendo. Nos ayuda mucho que lancen comentarios, por supuesto que nos recomienden, pero sobre todo que se le den a activar a las notificaciones en el icono de la campana. Vamos a hablar, mi queridísimo Antón, de El increíble castillo vagabundo, que ahora que estaba yo revisando información sobre la película, creo que es quizá una de las 10 veces en las que el nombre en español es mejor incluso que el nombre original, ¿no? O sea, a mí la idea de El increíble castillo vagabundo, tal cual como está, tal cual como suena, como se ve gráficamente, me hace pensar en que alguien realmente dedicado dijo, no se va a llamar el castillo errante, no le vamos a poner el castillo que camina, porque creo que en Sudamérica sí le pusieron el castillo que camina, una cosa así. Entonces, me gusta cómo se llama, que fue lo que chequé yo, tanto en México como en España, aunque haya alguien que nos pueda corregir, El increíble castillo vagabundo, Antón. Y es curioso porque ni siquiera en inglés se llama El castillo vagabundo, o sea, se llama igual que la novela en la que está basado, The Howl Amazing Castle o algo así, no me acuerdo cómo se llama. El castillo sorprendente algo se así, llama más bien de Howl. The Howl entonces no tiene mucho que ver, pero es verdad que el título en español cuenta muy bien lo que es la película, porque aparte el tema del movimiento, de la metamorfosis del cuerpo, de lo físico, o sea, es algo que está en toda la película. Y cuando se ve con un poco más de atención, está lleno de temas fascinantes, súper interesantes. Hay una lista de temas y de ideas ahí realmente sorprendente que además choca, porque estuve viendo algunas entrevistas con Hayao Miyazaki, para quien, bueno, contextualicemos antes que nada, ¿no? Para quien no haya visto El increíble castillo vagabundo, es una película que en 2004, hace 20 años nada menos, estrenó Hayao Miyazaki, escrita por él mismo, a partir, como dijiste, de la novela de Diana Wynne Jones. Habría más bien que contextualizar alrededor de quién es Hayao Miyazaki, porque hablar de la película y contextualizarla, más allá de que es una película y una propuesta que Miyazaki lanzó al mundo
como respuesta y reclamo sobre la invasión de Estados Unidos a Irak en 2003, ¿no? Él quería hacer una película pacifista. Más allá de eso, hablar de la anécdota de la película es realmente complicado, ¿no? O sea, si uno revisa la sinopsis que existen sobre El Increíble Castillo Vagabundo, se llevan mínimo 2 cuartillas. Y, por el otro lado, si uno se va a la reducción del reduccionismo reduccionista que hace IMDb, de repente con la sinopsis, se encuentra con cosas como esta. Una joven sin confianza en sí misma es maldecida con un cuerpo envejecido por una bruja odiosa. Su única oportunidad de romper el hechizo es un joven brujo en un castillo ambulante, lo cual nos lleva más al lado de historias a la Walt Disney que al tipo de historias de Miyazaki. Claro. Creo que tenemos que hablar de quién es, quién era y quién va a ser Miyazaki hacia la posteridad, antes que tratar de describir la película desde lo anecdótico. Ahora nos vamos a las profundidades, pero ¿quién es para el guionista y director Antón Goyenechea Hayao Miyazaki? El otro día estaba leyendo sobre una entrevista que le hicieron en Criterion a Paul Schrader. Y Paul Schrader es famoso por haberse convertido en uno de los puentes entre Japón y Occidente. Entonces es curioso porque oyendo la entrevista de Paul Schrader que hablaba de Kurosawa, no hablaba de Miyazaki, ya hablamos de Kurosawa en este podcast, Paul Schrader decía que que hubo un proyecto en los 50 y en los 60 sobre cómo exportar el cine japonés, cómo educar al público occidental en el cine japonés. Y esa es la razón por la que el primero que se trajeron fue a Kurosawa, ¿no? Porque hacía un cine lleno de códigos muy occidentales. Sí, yo siento que de alguna forma Miyazaki es el culmen de ese proyecto. Porque es un tipo que usa muchos códigos occidentales, pero a la vez contiene la esencia del cine japonés, el tipo de imaginación, el tipo de la forma en la que se articula el drama. Y yo sé que me estoy yendo a cosas quizá un poco menos específicas, pero la forma en la que se articula el drama está lleno de humanidad, y eso es algo muy extraño la forma en la que se articula la humanidad, en la que nadie es malo, nadie es bueno, en la que existe siempre este sentido central de entender a los demás, de entender la humanidad del otro, haya hecho lo que haya hecho, ¿no? Entonces, creo que precisamente lo que hace que esa definición de la película sea tan profundamente incorrecta es que cuando a esta mujer la convierte en una viejita, automáticamente lo asume y sigue con su vida y empieza a asumir cosas del cuerpo que la contiene, y en cuanto se cruza con la bruja por segunda vez, con la bruja que la convierte en viejita, automáticamente la perdona y se porta como una persona maravillosa con ella, y el personaje que va a ser la antagonista que plantean como antagonista al principio de la película no es la antagonista del resto de la película. Como que hay una articulación mucho más compleja de las emociones humanas, que de alguna forma se parece mucho más a como realmente somos, ¿no? Entonces creo que hay algo, por eso me da la impresión de que Miyazaki es la culminación de ese proyecto, de ese viejo proyecto de los 60, de que entendamos otras formas narrativas, ¿no? Y también está esa cosa que decía, no me acuerdo quién lo decía, el lenguaje del cine se adapta mucho más y mucho mejor a la forma en la que se ve el mundo en Asia. O sea, a los ritmos, a la forma en la que las cosas se mueven y tal. Y este hombre tiene una imaginación fascinante. Una cosa, también te quería hacer un comentario, porque justo acabo de ver el documental en Movie de Scorsese sobre David Powell y Pressburger. Yo ya lo vi, yo lo vi en la Berlinale, pero ya lo vi y lo voy a volver a ver además. Que es muy bonito, es súper interesante. Sí. Y un poquito viendo esta película me da la impresión de que las referencias de Scorsese y de Miyazaki son exactamente las mismas, ¿no? Este cine romántico europeo,
contra el que se rebeló el mundo en los 70s y en los 60s, pero que tiene este rollo de Red Shoes, de estas pelis románticas sobre la época industrial y todo eso. Creo que hay algo muy bonito que se comparte, hay algo muy universal en esa referencia. Sí, claro, y cuando hablas de romántico, corrígeme, yo creo que te refieres justo a lo romántico más tradicional, o sea, no estamos hablando de películas donde la gente se enamora y se case, sino donde justo la tragedia, el Eros y el Thanatos juegan prácticamente en el mismo campo y aparecen y desaparecen alternadamente en la película para darle profundidad a los personajes, ¿no? Cuando hablamos de eso, entendemos y queremos entender a personajes bastante más redondos. A ese romanticismo nos referimos, ¿no? Al que exige sacrificios, al que no da un premio gratuitamente, sino que tiene personajes bastante más reales, tangibles, reconocibles en la vida real, ¿no? Y por lo que estoy entendiendo, corrígeme de nuevo, por favor, estás denominando a Miyazaki como el Scorsese del cine animado. Pues sí, de alguna forma sí. Pues en la forma en la que usa referencias, incluso en la forma en la que usa el lenguaje, escribe los personajes, creo que tiene mucho que ver con eso. También hay algo en ese universo de ese cine romántico que nunca, o sea, que juega con emociones que podrían ser melodramáticas, pero nunca cae en el melodrama. Esa línea que quizá tiene más que ver con con esa sensibilidad un poco más asiática, y que bueno, si tú ves, yo sé, estoy pensando más en Gato Pardo de Visconti que no sé, que un melodrama clásico. Pero claro. Pero sí, aparte en la complejidad, en el rollo que está muy fuera de las estructuras que son más comunes. No sé, a mí hay algo que me parece muy interesante. Estuve viendo, hace poco vi una película de los 80, no me acuerdo, que también es muy antibélica. O sea, la idea, o sea, asumo, no conozco tan bien la biografía de Miyazaki, pero me da la impresión de que él es un hijo como Kurosawa de la posguerra. Él nació en el 41, justo cuando la guerra estaba a la mitad, ¿no? En el 41, sí. Precisamente, comienza la guerra entre Estados Unidos y Japón, ¿no? Involucrados desde el otro lado en la Segunda Guerra Mundial. Japón entra a la guerra igual que Estados Unidos a partir del ataque a Pearl Harbor en diciembre del 41. Entonces, él es un niño que se educa en una familia pudiente y acomodada debido a que el papá trabajaba en una fábrica de aviones justo para la guerra en el Pacífico, ¿no? Entonces, esta contradicción de yo vivo bien a partir de lo que mi papá hace, que por otro lado me gusta, porque Miyazaki se sabe es muy fan de los aviones, los aviones militares en particular. Esa contradicción creo que lo lleva primero como un ejercicio meramente natural a separarse de la figura paterna cuando él tiene ya la madurez suficiente, y por el otro lado a contraponerse a ella a través de este pacifismo muy activo, ¿no? Porque él prácticamente en todas sus películas lanza un mensaje antibélico, pero creo que porque nada más les voy a dar el dato, El Increíble Castillo Vagabundo, ya lo dije, es del 2004, es posterior a las dos películas que probablemente sean las que conoce todo mundo de Miyazaki, que es El Viaje de Chihiro, que sonó por la nominación al Oscar, creo que anduvo por todos lados, y La Princesa Mononoke, que es el himno al mundo emo, ¿no? Que seguramente todos los emos vieron de niños. Cuando crecen, ¿no? Se vuelven y dan su propuesta emo. Yo creo mucho a partir de La Princesa Mononoke, que además es bastante ecológica. La película tiene un discurso verde muy, muy, muy marcado. Esta viene después, entonces ya tenemos a un Miyazaki pues, bastante más maduro en la forma de contar sus historias, y justo ahí es donde yo creo que la película se vuelve indescriptible desde lo anecdótico. Es una película muy viajada, es una película muy imaginativa, es una película, como dices, ¿no? En donde los personajes cambian no solo físicamente, sino internamente, de una manera tan natural que parecería que todo lo estamos soñando.
Yo creo, sin meterla en el saco de lo enteramente surrealista, que esta aventura antibélica, de mucha reflexión entre lo que es envejecer y lo que es ser joven, de mucha reflexión entre lo que significa o no enamorarse, ya nos dirás tú cómo la ves, es probablemente la película más surrealista de Miyazaki, Anton. O sea, decir que la película más surrealista de Miyazaki es mucho, yo sé que es mucho. O sea, es muy complejo. Pero ya me conoces. O sea, sí, es una... Yo siento que es una película, siento que sea una de las películas más maduras en la forma... O sea, para empezar, la protagonista no es una niña o un niño, que es lo que suele ser más común en sus películas. La protagonista es una joven solitaria, que pasa por esta transformación. Tiene mucho que ver con la idea de la belleza, con las ideas, porque es mucho más niño el mago Howl que ella. Creo que la historia de amor es o sea, es fascinante casi que por los códigos que lo manejan, ¿no? Al principio de la película le dicen a ella que el mago Howl solo secuestra a mujeres bonitas, ¿no? Y después cuando se encuentran, y tú piensas, no, eso no va a ser así, esta es una película de animación, seguro que es un tipo mucho más profundo. Y cuando finalmente acaba con el mago Howl en la casa, efectivamente él te dice, no, yo la perseguí no sé quién porque era muy bonita y en realidad era una trampa y tal. Es un mujeriego, en pocas palabras. Es un mujeriego, es un tipo vanidoso porque no tiene corazón, ¿no? Tiene toda esta idea del corazón y aún así existe ese espacio. Es un personaje genuinamente fascinante por lo complejo que es, y de pronto tiene este rollo de que cuando le cambia la pócima en el baño y tiene el pelo naranja, se deprime como si fuera un adolescente, ¿no? Sí. Y se pone y se derrite sobre el fuego. O sea, tiene esos puntos muy divertidos que también habla de ciertos códigos relacionados con la feminidad, ¿no? Con la idea del cuidado, con la idea de que yo estaba pensando mucho en qué edad debía tener Miyazaki cuando hizo esta película, porque aunque en sus películas siempre ha habido gente mayor, esta es la primera vez que habla sobre la invisibilidad de la gente mayor, de los adultos, ¿no? Porque en el momento en el que hacen a la chica una anciana, de alguna forma se vuelve un ser invisible, ¿no? Y eso es lo que le pesa. Pues mira, hagamos la cuenta de una vez. 63 debía tener. Sí, no, era bastante más joven, pero pues a ver qué hacen ustedes a los 63 años, ¿no? No, seguro empiezas a pensar en esas cosas, o sea, empiezas a pensar, claro. Bueno, yo juego básquet, yo estaba jugando ayer básquet aquí en San Pancho con 42 y me estaba acordando cuando tenía 20, o sea, que nuestra edad siempre pesa, pase lo que pase. Pues bueno, a Miyazaki le pesó e hizo una película en donde, no sé si tú quieras coger un tema, pero a mí justo la reflexión sobre la vejez, que además creo que es el discurso más claro de la película, ¿no? Reflexionemos sobre cómo hablamos y cómo tratamos y cómo vemos a los ancianos, ¿no? Cómo pensamos en ellos, cómo los integramos o no a nuestro mundo. Y por otro lado, creo que también sugiere, vean qué fácil sería simplemente abrir la puerta a las personas mayores para que interactúen con nosotros como lo que son, seres humanos comunes y corrientes. A mí, la verdad, no porque esté a la puerta de los 63, pero a mí eso, dadas las épocas que vivimos, en donde se glorifica la juventud, lo inmediato, lo pasajero, lo fugaz, y en consecuencia muchas veces también lo banal, que venga una película de hace 20 años a hacerte pensar o a querer hacerte pensar que la juventud es lo que se va y la vejez es lo que va a permanecer, ¿no? No sé si me estoy explicando. Sí. Duras más tiempo siendo viejo que siendo joven, y eso muchas veces cuando somos jóvenes se nos olvida. Sí. Que haya una película con esa propuesta, ahora nos vamos al lado pacifista, me parece un muy bonito atrevimiento, porque eran justo los años en donde se empezaban a priorizar personajes y temáticas juveniles, porque el mercado lo estaba pensando. Llega Miyazaki y dice, no, a ver, vamos a entender al mundo desde el otro lado y vean cómo se los voy a contar, que es una cosa súper, súper compleja. A mí la reflexión alrededor de la vejez y la juventud
es lo que más me llama la atención. No sé si a ti también. A mí me gusta mucho, pero aparte creo que él le da una vuelta un poco más allá. O sea, y creo que hace algo muy inteligente, y es que este personaje se asume viejo porque su cuerpo es viejo. Porque ella no es vieja porque ha tenido una gran experiencia de vida. O sea, que es lo que tiene, una persona mayor lo que tiene son 80, 60, 70 años, bueno, 70 no, pero 70, 80, 90 años de vida. Entonces tienes todas estas experiencias que te hacen entender el mundo, la complejidad del mundo quizá de una forma más completa. Pero este personaje se asume viejo en el momento en el que se ve viejo. Empieza a hablar como una persona vieja y aún así su impulso sigue siendo el de una persona joven, ¿no? O sea, sigue enamorándose de este sujeto que en apariencia es mucho más joven que ella, porque ella vive en esta vicisitud entre, en realidad tengo 20 y pocos o tengo lo que sea, pero parece que tengo 70, ¿no? Entonces, ese juego de ese personaje que es esas dos cosas a la vez, creo que es muy interesante, porque el mundo la trata como una señora mayor, ella usa ese elemento de ser mayor, pero en otras escenas es una niña, o sea, es una persona joven que intenta vivir con la energía de una persona joven y demás. O sea, hay algo, no solamente poner a un personaje mayor como un personaje mayor en el centro de la historia, sino el poder de la mente, ¿no? El poder de cómo te sientas es más importante que cómo te veas, incluso la limpieza que te ponga el cuerpo. Y creo que eso es una idea muy bonita en la película, porque luego tienes el personaje de la bruja, que sí es una anciana, o sea, es una persona que está sentada, tienes toda esa secuencia de las escaleras, ¿no? De las dos subiendo las escaleras hacia el palacio del rey, en el que ella lo va a hacer porque ella no se entiende como una persona mayor. Aunque todo el tiempo el diálogo le está echando la bronca a la otra, porque si no me hubieras hecho viejita te ayudaría a subir. Y la otra de alguna forma tiene el espíritu roto porque no puede terminar de subir. Y en cuanto llegan arriba, el castigo al que someten a la bruja es a tener la edad que tiene, ¿no? Es a verse de la edad que tiene. Claro. Entonces todo eso existe todo el tiempo en la película. Sí hay un recordatorio continuo y es justo. O sea, yo creo que la lección quizá interesante para nosotros, o sea, para la gente que hace cine y la gente que produce cine, es que hay temas fascinantes alrededor de la edad. O sea, no todo es esta idea de cómo se van a ver los personajes en el cartel, que es la única forma en la que la gente va a ver la película. O sea, hay un análisis más profundo. Bastante más profundo, porque además creo que la idea de la muerte jamás, si mal no recuerdo, jamás aparece en la película. O sea, la idea no es que por ser mayor pueda morir o que las brujas por ser mayor estén más cerca de la muerte. Creo que la idea de la muerte ni siquiera se sugiere, porque lo que está enfocado Miyazaki es justo en representar lo peligroso y lo banal que es la guerra. O sea, le pesa más y le interesa más reflejar los peligros de la guerra que los supuestos peligros de la muerte, a pesar de que hay bastantes personajes ancianos en la película. Y tienes razón, solamente hay una idea de la muerte en la película que va alrededor del personaje de Calcifer, que es el demonio fuego que mueve el castillo, que en realidad contiene el corazón del mago Howl, y la idea, o sea, y tiene mucho más que ver con la pérdida del corazón que con la muerte. No, sí. El corazón, cuando separas al hombre del corazón es cuando aparece la barbarie y la guerra y todo eso, ¿no? Y hasta que no reúnes al hombre con el corazón, con su corazón, que me imagino que habla de su conciencia, que habla de la valentía y de todas las cosas por las que pegamos la idea del corazón, realmente no se puede mover la historia, ¿no? La historia no se va a concluir hasta que la guerra no termine, ¿no? Y siempre, y un poco este conjunto de personajes maldecidos, encantados, que se tienen que ir juntando para que la historia se pueda resolver, creo también muy interesante, porque solo rompiendo estos maleficios es como la historia se resuelve. El espantapájaros que los persigue es la clave de la resolución de la historia, ¿no? Entonces, y solamente estos actos de valor, el amor, incluso un amor que no es correspondido, es lo que termina acabando con la guerra, ¿no? Creo que
creo que es también o sea, un poco lo que hablamos al principio, creo que en el corazón de la historia está siempre poder ver más allá, poder entender la humanidad de los personajes y descifrar esa humanidad. Y solamente este personaje, Sophie, es capaz de ir rompiendo esos maleficios a través de ir más allá de quiénes son. Es un poco el Mago de Oz, pero en una versión bastante más compleja. Hola, ¿qué tal? Vengo a hacer una pequeña interrupción para dar un anuncio que sé que les interesa. Estamos a punto de iniciar un curso nuevo de cine en Cine Garage, un curso en línea, es decir, ustedes se pueden inscribir y tomarlo, no importa en qué parte del mundo viven. Si se perdieron alguna de las sesiones, nuestras clases quedan grabadas para que ustedes las puedan revisar, ya sea por habérselas perdido o por si la quieren revisar nuevamente. ¿De qué va a tratar este curso? Vamos a revisar el cine de ciencia ficción de todo el mundo, pero solamente del año 2000 a la fecha. Sí, habrá un poco de contexto previo, lo va a dar una invitada muy especial, especialista en el tema, y después vamos a analizar qué historias nos cuenta el cine de ciencia ficción del siglo XXI, que se los anticipo desde ahora, es muy, muy, muy distinto al cine de ciencia ficción del siglo XX. ¿Cuándo vamos a empezar? Se los digo rapidísimo. Miércoles 14 de agosto, 7:30 de la tarde. Si quieren mayores informes, escriban a joaquin@cinegarage.com. Nuevo curso Cine Garage en línea, cine de ciencia ficción del siglo XXI. Inscríbanse, ahí nos vemos, ahí nos encontramos, ahí platicaremos de cine. Hola, ¿qué tal? Yo soy Eric Estrada, anfitrión de este podcast, director de Cine Garage, y vengo a hacer esta pequeñísima interrupción para invitarles a que se sumen a nuestro perfil Patreon en www.patreon.com/cinegarage. Ahí adentro estamos debatiendo alrededor del cine. Tenemos un cineclub, tenemos reuniones, tenemos talleres, tenemos también varios cursos, muchísimas entrevistas, coberturas a festivales de cine, pero sobre todo críticas todos los días a todo lo que se estrena tanto en cine como en televisión. Ustedes tienen acceso a este contenido si se suscriben en el perfil Patreon, www.patreon.com/cinegarage. Al hacerlo, ustedes harán una pequeña aportación con la cual nosotros podemos seguir produciendo este podcast y entregarlo a todo el mundo, en particular a más de 40 países que ya nos escuchan. Suscríbanse en www.patreon.com/cinegarage, como ya lo hicieron Eric Ramírez, Lalo Ortega Ríos, Víctor Leisegui, Mónica Martínez, Rafael Mustieles, Gabriela Zambrano Morales, Olga Mateo Zainos, Georgina Cobos, Gaby Guillén, Tania Ortiz. Ellos, ellas ya están dentro de la conversación, ya son parte del corazón de este podcast Cine Garage. Suscríbanse. Ahí van a encontrar todo lo que necesitan para estar actualizados y actualizadas sobre lo que ocurre en el mundo del cine de todo el mundo. www.patreon.com/cinegarage. La gente a la hora de escucharnos, la gente que no la haya visto, o quizá incluso los que ya la vieron, nos oye hablar de brujas, de reyes, de castillos, ¿no? De los magos, ¿no? El dios Calcifer, que además yo le pondría Calcifer a mi grupo de rock, la verdad, es un gran nombre, es gran, y además es un muy bonito personaje, a mí me simpatiza mucho en la película. La gente pensará eso y dirá, bueno, pues entonces, ¿qué? Estamos viendo un mundo muy parecido al de ahora, ¿no? Harry Potter, Game of Thrones, si uno quiere, ¿no? Pero si uno conoce por el otro lado la estética de Miyazaki, se dará cuenta que es prácticamente imposible que esos mundos, por mucho que lleven los mismos nombres, el rey, la bruja, ¿no? el príncipe, se parezcan a lo que ya hemos visto. La estética Miyazaki está ahí presente, pero a mí lo que me emociona muchísimo, en particular de El Increíble Castillo Vagabundo, es este universo casi Blade Runner, donde las máquinas sueltan vapor, pero al mismo tiempo hay que darles cuerda, ¿no? Ese steampunk romántico, le podríamos llamar así. Sí, o sea, yo justo estaba viendo la película y estaba pensando,
¿qué responsabilidad tendrá este hombre en la aparición del steampunk? Pues estoy seguro de que, o sea, no es casualidad, yo no creo que Miyazaki esté copiando nada de eso, más bien han debido de sacar toda esta idea de estas máquinas, o sea, este universo de máquinas de vapor eh, futuristas y a la vez ancladas en el siglo XIX, donde la gente usa sombrero y todas las máquinas parecen medio hechizas y que siempre se van a... Pero hay algo muy bonito porque el elemento fundamental en el mundo de Miyazaki para que estas máquinas funcionen siempre es la magia, ¿no? Sí. Son máquinas fantásticas que están todas inspiradas como parecen dibujos del siglo XIX, pero la magia es esencial para que estas máquinas funcionen, ¿no? Entonces, creo que él resuelve esa idea de la magia como ese elemento, como ese elemento que contiene el espíritu humano de alguna forma, que es parte de la ingenuidad y la inventiva de lo humano. Y al mismo tiempo, siempre las máquinas tienen una connotación o bélica o en La princesa Mononoke es la idea del progreso que lo destruye todo. Aún así los personajes viven es justo ese... da la impresión de que su universo está entre 1890 y o sea, no, perdón, entre 1890, no, entre 1790 y 1850, ¿no? Como ese momento en el que el mundo... En que todo era de vapor. Claro, en el que todo se empieza a industrializar, ¿no? Hemos abandonado la idea de lo rural, porque aunque el universo rural siempre está lleno de estas máquinas nuevas, ¿no? O sea, como en el umbral del cambio a la guerra industrial, a esta guerra industrializada, a esta idea de progreso que se lleva por delante bosques, montañas, lagos, ríos, ¿no? O sea, como justo en ese momento yo creo que quizá en su cabeza es cuando la humanidad podría haber dicho, igual no vamos por aquí. Igual no vamos por ahí, no vamos por aquí. De haber corregido el rumbo, ¿no? Exacto, o sea, hay como está como ese pequeño momento en el que, porque sus películas nunca pasan en el presente. Me acuerdo que vi una película suya que pasa en el futuro, ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, es una película de los 80. Más o menos de los 80. Sí. A ver, en los 80, en el 89 tenemos Kiki, entregas a domicilio, Mi vecino Totoro. Náusica, The Valley of the Wind. Ok. Es una película muy interesante que tiene algo de esta... A mí me recuerda un poco al universo de Moebius, a este universo futurista, y es no sé si es su única película en un universo posapocalíptico, pero un poco el mundo, o sea, la naturaleza se está rebelando contra el mundo, está evolviendo, hay una guerra contra... Entonces ya empieza contra la humanidad. Contra la humanidad. Ya empiezan a existir estos temas. También todo esto, por supuesto, millones de aviones y gusanos gigantes que quieren destruir a los humanos. Le vamos a mandar la película a Shyamalan, si te parece, para que aprenda cómo se puede contar una rebelión de la naturaleza en contra del hombre y no las cosas que hace. Ya, bueno. Pero aparte, ¿qué le dices a Shyamalan si este hombre siempre le sigue yendo bien? Sigue haciendo las películas pues que quiere, las paga él, se hace cada vez más millonario. Podríamos decir, dado lo que estamos platicando ahora, ¿no? Toda esta onda steampunk, esta indefinición prácticamente de los tiempos, ¿no? Que no sabemos realmente si están en el presente o están un poquito hacia el futuro. Siempre hay máquinas y siempre hay, pues, seres interdimensionales, si uno lo quiere ver así también, ¿no? Totoro y esta película en particular, el Castillo Vagabundo, también es una especie de viaje interdimensional, esta puerta en el castillo que te puede llevar a un tiempo pasado, a un tiempo futuro, de una manera instantánea. Podríamos decir que estamos viendo en particular en esta una especie de película de ciencia ficción con estética steampunk, porque pues bueno, ahí está la declaración de los peligros de la guerra, ¿no? Es una película, ahora que decías, no sé, no recuerdo si la que vi es tan postapocalíptica. Esta película vive en el apocalipsis, porque al final de la película la guerra que se resuelve empieza otra, es decir,
No, el pacifismo de Miyazaki no está puesto aquí para decir pare la guerra por siempre y para siempre. Él sabe que la guerra es una mala decisión del hombre, y conociendo al hombre como lo conoce, viendo cómo describe a sus personajes, sabe que ese error se va a repetir. Y en esta película la guerra se repite, termina una guerra y empieza la otra. Sí. Los que salen de la mancha y del lodazal que es la guerra, pues son sus personajes. No sé si incluso con ese enfoque, ¿no? que da al mundo por perdido, en donde hay máquinas que funcionan a través de magia. Yo no sé cómo explicaríamos los sables de luz de Star Wars, por ejemplo, ¿no? Sin la idea de lo mágico en sus aparatos. Claro. Tiene cierto nivel como para calificarla prácticamente como una película de ciencia ficción, más allá de todo lo que has dicho, por supuesto. Yo creo que sí, o sea, porque no son, yo no diría que son películas fantásticas, aunque tienen magia y demás, Claro. tiene como este rollo, porque el cine fantástico normalmente es más una desconexión con el mundo en el que vivimos, es irnos a otra cosa en la que no existe una conexión metafórica con lo que estamos viviendo, cuando la ciencia ficción, Sí la tiene. todo el sentido que tiene es poder crear estos universos extremos en los que los códigos se leen de una forma mucho más sencilla. Entonces yo creo que sí, él siempre habla del mundo real, siempre habla de lo más esencial del ser humano y las relaciones más complejas que tenemos alrededor de siempre en tramas de amor, o sea, en las que el amor es el elemento central de la historia, el amor en todas sus dimensiones, o sea, el amor a través de la compasión, el amor a través del amor romántico, el amor fraternal. La familia es muy importante en sus películas, las nuevas familias son muy importantes en todas sus películas, ¿no? El personaje que encuentra un grupo con el que conecta, ¿no? Sí, las familias que o sea, aquí se arma una familia, en pocas palabras, ¿no? Tratando de resolver todo el embrollo que se arma, porque si algo tienen los guiones de Miyazaki, y tú me lo dirás, es que se complican la vida tremendamente a la buena. Es decir, uno dice, claro, lo que hay que hacer en este caso, ¿no? La maldición sobre Sophie es pues, que deje de ser vieja. Ese sería como el término de la anécdota, pero no. Siempre aparecen caminos que te desvían de la salida fácil y hacen de las historias de Miyazaki algo tremendamente enredado. No por confuso, sino porque uno realmente no sabe cómo se puede solucionar el problema que surgió de la solución de otro problema. Y ahí está, ¿no? Acaba una guerra y empieza otra guerra. Pero sus guiones son muy intrincados, ¿no? Nunca toman el camino fácil. Siempre están buscando complicarse la vida y decirnos, te voy a dar tiempo para pensar todo lo que estoy poniendo en la pantalla. No sé qué tan difíciles sean esos guiones, o si te habías fijado, o estoy diciendo la barbaridad, ya sabes que a mí, o sea, se me hacen guiones que escapan de la salida fácil que yo siempre aplaudo. No solo a nivel de guión, sino a nivel de vida. La salida fácil nunca es la mejor. Es que yo creo que para empezar, el cine asiático no usa la estructura clásica. O sea, no están usando ni estructura clásica, ni Save the Cat, ni ninguno de estos formas que tenemos en Occidente de estructurar las películas en una lógica absoluta. O sea, tú todo lo puedes dividir en 3 actos, pero efectivamente la solución, o sea, muy pronto para el personaje principal dejar de ser vieja, deja de ser un problema. O sea, no es su problema, eso es solamente de alguna forma el catalizador de la historia, es lo que la lleva a vivir esta aventura, pero para ella ser una mujer anciana no es el objetivo durante toda la historia. Al principio sí, llega hasta ahí, quiere que pero ella está escapando, o sea, en realidad se está yendo de su pueblo porque es vieja y sabe que la gente va a decir que pedo, porque es ahora una señora mayor, pero en ningún momento dice, voy a buscar a esta señora para que me quite lo vieja. Se encuentra con Calcifer, hacen un trato, pero después de eso la película sigue, y curiosamente al final de la película, cuando ella vuelve a ser joven, se queda con el pelo blanco, ¿no? Se queda con el pelo blanco porque el pelo blanco de alguna forma significa la experiencia que ha vivido, ¿no? O sea, claro. este ser que alcanza una nueva dimensión.
Como la cicatriz del caballero, ¿no? Eso o sea, es. Es su cicatriz. Y ahí también me recuerda un poco a Moebius y el Incal, en el que tienes este personaje que vuelve a ser, o sea, que a veces es joven, a veces, o sea, hay como un rollo en el cuerpo que morfea a lo largo de la película. Entonces, de alguna forma su vejez se convierte en una cualidad del personaje, no en una maldición. Claro. Y ella está enamorada de este personaje desde el principio. El giro quizá es entender la relación entre Calcifer y Howl, pero la película te va llevando por sitios y por aventuras que quizá esta película es más una película de aventuras, bueno, aunque el cine de ciencia ficción es de aventuras, pero tiene más ese rollo del cine de aventuras en el que los personajes se enfrentan como a distintos niveles, a distintos monstruos de alguna forma. Pero es un viaje interior, es un viaje mucho más complejo que la estructura ¿Qué clásica. tan difícil es escribir así, Anton? ¿Qué tan difícil? Muy difícil, o sea, no habría que leer la novela, que tanto se parece a una novela, porque sí tiene un poco esa progresión de novela en la que los personajes pueden tener este largo aliento, pero es difícil, creo que sobre todo debe ser difícil entender cuando la película está completa, cuando no estás usando estructuras clásicas y demás, o sea, cuál es la conexión entre el escritor y la película. La otra es cuando haces animación, realmente nunca terminas de cerrar el guión. Este señor es dueño de su propio estudio, entonces me imagino que él tiene la oportunidad de volver y revolver y darle la vuelta, y hay una relación entre la persona que hace los storyboards en animación y el guionista, que de alguna forma se funden, se mezclan. Ya entre la colombiana y Miyazaki. Entre la colombiana y Miyazaki, correcto. Entre la colombiana y Miyazaki, entre los dos, de haber un diálogo súper interesante. Súper intenso. Súper intenso. Ya me imagino esas sobremesas. Exacto. Pero puedes visualizar. Yo envidio mucho a la gente, a los animadores, porque tienen la oportunidad de visualizar su guión continuamente hasta que funcione. Hacen animaciones con Animatrix, ¿no? Como lo llaman, en la que pueden volver a ver la película y verla y decir, oye, aquí ahí tenemos un pedo de ritmo, aquí nos falta algo. Que de hecho es un sistema, ahora que lo estás describiendo, y estas estructuras, ¿no? En donde no hay necesariamente la resolución de un problema, donde no tenemos una estructura dramática clásica, se las ha copiado, sin abandonar a veces del todo justo a la estructura clásica, se las ha copiado mucho Pixar. O sea, Pixar aprendió de los guiones de Miyazaki. Olvídense de la animación, del estilo de animación. O sea, la manera de contar las historias de Pixar vienen directamente de haber estudiado de arriba abajo a Miyazaki, y en particular esta película. No, pero no me cabe la menor duda. O sea, hay varias formas de escritura. El gran problema que te enfrentas cuando haces escritura cuando escribes para gente de verdad y tienes que ir a un sitio a filmar y demás, es que el guión tiene que estar cerrado. Claro. Se puede improvisar en el set, puedes hacer cierto tipo de cosas, pero el presupuesto, el plan de trabajo, la cantidad ya de está dinero todo que tienes, cuadrado. eso sí. tienes, ahí el margen que tienes de cambio es muy, muy, muy pequeño. A veces se hacen reshoots, pero tienes que tener una cantidad de dinero absurda. Entonces Claro. nunca hay genuinamente una prueba de que te estás yendo por el mal camino y lo puedo corregir. Y creo que Pixar lo ha perfeccionado ese sistema, pero estoy convencido de que Miyazaki, por las películas que hace, lo hace. O sea, seguramente el proceso para él de una película es un proceso mucho más orgánico, sobre todo siendo dueño él del estudio. O sea, él no es un director contratado por un estudio para desarrollar una película. Si él hace las películas que quiere hacer, cómo las quiere hacer, ¿no? Exacto. Y las debe pensar, les debe de dar vueltas. Tiene la ventaja de ser un buen animador y de ser un buen dibujante y de poder visualizar las cosas. Entonces, seguramente la razón por la que sus películas son tan complejas, tan interesantes y a la vez tan sencillas emocionalmente tiene mucho que ver con eso. O sea, con que él es un tipo que debe estar siempre encima de la película.
Claro, claro. Bueno, y seguro su amiga colombiana le ayuda también, ¿no? Hombre, Ya, a ver, pues, ya hablaremos con ella. Le había hablado para esta película, pero es que está muy ocupada. hubiera sido un capítulo mucho más interesante. Alguien que conoce íntimamente a Miyazaki. Aparece, puede ver la influencia latinoamericana en todo su cine todo el tiempo. Lo que se parecen las películas latinoamericanas a Miyazaki. Claro, yo veo esto y El Encanto y me parece que es lo mismo. Hombre, sí, yo creo que se robó el guión. Sí, Los sí, estudios sí. Ghibli van a hacer su versión de Encanto Ajá. en japonés. Tus partes favoritas de El Increíble Castillo Vagabundo, Anton, lo que a ti te dice, por esta parte la volvería a ver, por este tema la volvería a ver, por este personaje o por esta situación. La música es súper bonita, eso lo pueden experimentar cada uno de ustedes. En YouTube incluso se puede escuchar la banda sonora completa de inicio a fin. Evidentemente no es lo mismo verla con la película que solamente tenerla a la música por separado. No sé si tú tengas partes favoritas del Increíble Castillo Vagabundo. Igual es un poco estúpido, pero una secuencia que más me gustan es la de la visita al Palacio del Rey. Creo que está muy bien construida. Me gusta mucho ese juego cuando llega Howl vestido del rey, se pone a hablar, de pronto aparece el rey y le dice, todo bien, y se va. O sea, como que me gusta mucho esa idea del mundo absolutamente estúpido. Creo que es hermoso cuando te plantean por primera vez la magia en la película, cuando Howl la rescata de los soldados, que aparte te da a entender de una forma muy inocente la violencia relacionada, o sea, ese otro tipo de violencia relacionada con la guerra, cuando ella sale de la tienda de sombreros, va a ver justo antes de ver a su madre, sale de la tienda de sombreros, está caminando por la ciudad y de pronto 2 soldados en un callejón solitario la paran. Y la música es como una música muy casual, pero en realidad se entiende el trasfondo de violencia de esa escena. Por aparte, el diseño de los soldados son guapos, pero son 2 veces más grandes que Sophie, ¿no? Y de pronto aparece el mago, la salva, y es el primer momento en el que vemos la magia y de pronto todo eso se llena de estas criaturas, de la reina de la bruja de la basura. Que es además, perdón que te interrumpa, es justo el momento en el que te dicen, a ver, lo que te voy a contar va a estar fuera de toda lógica racional, sí. Y te da la pastilla y ni cuenta te das de que te la tragas, ¿no? Claro, y es fascinante. Y luego se dan un paseo y cómo te explica los códigos de la magia en este universo, ¿no? Cuando empiezan a flotar y le dice el mago y le dice Howl a Sophie que camine, ¿no? Entonces es un momento muy bonito en el que ella, o sea, porque es la introducción a la audiencia, porque ella ya sabe que existe la magia. O sea, su reacción a la magia no es, coño, magia, estoy volando. Sí, no, es como estoy participando de esto que ya sé que existe, pero a lo que yo no tenía acceso porque ya me han dicho que solo las chicas bonitas pueden parecer. Me encanta el personaje de la madre de Sophie, que entra y sale de la película como bueno, veo que está bien, me voy. O sea, adiós. Ahora eres una anciana. Me voy. Me encanta la secuencia en la que transforman el castillo, ¿no? Y lo convierten en la casa en la que vive Sophie. Y creo que una de las cosas más bonitas que me recuerdan mucho a otras películas, que creo que es algo de lo que no hemos hablado todavía, pero a mí hay un tipo de estética que me parece fascinante en el cyberpunk, que lo ves en Akira, lo ves en muchas cosas japonesas, que es la de la acumulación. Cuando ella está soñando que ha vuelto, no, después de que la rescata en el Palacio del Rey, que ella vuelve a la casa, se despierta en mitad de la noche de joven y se va a buscar a Howl a su cuarto y de pronto entra en este túnel en el que está lleno de cosas, de libros, de juguetes, porque está como un poco entrando en el mundo de este personaje. Esa escena me parece fascinante y me recuerda a muchas cosas que me encantan del anime. O sea, esa idea de esta acumulación, de este universo capitalista cyberpunk en el que yo creo que este hombre debe vivir horrorizado, ¿no? Porque claro. Para él ese es la materia de las pesadillas, ¿no? Que
Que a mí esa parte me encanta. ¿A ti cuál es lo que más te gusta? No, pues a mí, entre todo lo que acabas de decir y en general de la película, me gusta que, y lo voy a resaltar especialmente para la gente que no la ha podido ver o que no conoce a Miyazaki, con todo lo que hemos platicado, en medio de todo lo que hemos dicho, acomodado arriba, abajo y por detrás, hay un gran sentido del humor. O sea, no son para nada películas melosas, no son para nada películas a las que haya que jalar de repente, es todo lo contrario, ¿no? Hay una carga del sentido del humor muy, no quiero decir medida, muy sincera, ¿no? Es, a ver, el ser humano también bromea en situaciones completamente oscuras, si se necesita. Pues bueno, los personajes lo van a hacer también, la película lo va a hacer también. A mí me parece que las dosis de sentido del humor, en particular de esta película, las otras como que, digamos, está el espacio más puesto para que el sentido del humor caiga, ¿no? Esta, ¿no? Que hasta cierto punto tiene su dosis de tragedia, que ya dijimos, de final feliz, habría que hablar si de veras tiene un final feliz, tiene mucho sentido del humor, y eso creo que le va a simpatizar mucho a la gente que no conoce la película. Lo digo siempre, les voy a decir en dónde se puede ver a todos los Patreons, en la publicación dentro del perfil Patreon. Ahí les voy a poner las ligas donde se puede ver, porque se puede ver en japonés, se puede ver en inglés, se puede ver en español, se puede ver en español mexicano, en español de España, en español de Latinoamérica, se puede ver en muchísimos idiomas. Yo recomiendo esa experiencia. Entonces te quiero agradecer, Antón, que hayas participado en este podcast. No sé si quieras dar redes, dónde te puede escuchar la gente, qué estás haciendo rápidamente para despedirnos. Pues estoy trabajando en muchas cosas como siempre, pero nos pueden escuchar en Guionistas sin Guión, que es un podcast que hacemos sobre el guión en la industria en español, con Jorge Michel Grau, Karim Valecillos, Josh Candia y Alo Valenzuela, que salimos todas las semanas. Muy fácil encontrarnos, pero yo no sé qué de las redes, entonces nunca me acuerdo. Okay. Pero sí, salimos todas las semanas y aquí en Cine Garage cuando me invite Eric. No, pues cuando quieras. Mil gracias, Antón. Ve a seguir disfrutando de tus vacaciones de verano, que te las mereces. Pásatela bien y pues nada, a seguir viendo a Miyazaki. Creo que son esas pomadas para el alma que de repente se nos olvida que están ahí al alcance de la mano. Yo quiero invitar a toda la gente que lo haga. Mil gracias, Antón. Gracias a ti, Eric, por invitarme. Sabes que me encanta. Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cine Garage siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cine Garage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen.